Vamos a estar meditando, hermanos, allá en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20 y al 22. El apóstol Pablo escribió esta carta. Sabemos, hermanos, que el apóstol Pablo aproximadamente en el año 51 y 52 escribió esta carta desde Corinto, y se cree que el apóstol Pablo, al escribir esta carta, por los temas que toca aquí, habla de la unidad, la importancia de la unidad de la iglesia. Habla también a los hermanos de Tesalónica para decirles lo importante que es afirmarse en las verdades bíblicas, en la esperanza que el Señor tiene para nosotros, para su pueblo. Discernir, según el diccionario de la Real Academia Española, es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia entre sí. Ese es el diccionario de la Real Academia Española. Eso es en el área secular, vamos a decir. Pero el discernimiento bíblico o discernimiento espiritual va más allá, un poco más hacia adentro, enseñando lo que verdaderamente vale la pena discernir. Y la palabra discernir, la palabra bíblica, es examinar exhaustivamente, escudriñar y examinar. Si se da cuenta, hay una pequeña diferencia. El diccionario de la Real Academia Española menciona lo que es el discernimiento común para las personas que no conocen al Señor. Pero el discernimiento anacrino tiene que ver específicamente con las cosas espirituales. Aunque yo voy a pasar más tiempo en el versículo 21 y 22, no podemos pasar por alto el versículo 20, porque en el versículo 20 se encuentra la esencia por lo cual tenemos el deber todos los cristianos de poder tener ese discernimiento. Dice así el versículo 20: no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Aunque yo sé que la palabra de Dios nos dice que no debemos de demandarnos ni a las cortes entre los hermanos, pero me están dando ganas de demandar al hermano Luis, porque pues se llevó todos mis versículos que yo iba a compartir con ustedes. Hace años estaba yo en mi casa y mi hijo, estábamos en el estacionamiento, y mi hijo me dijo, dice, apá, ahí vienen los demonios. Y dice, no voltees, ahí vienen los demonios. Y pues yo quería voltear, ¿verdad? Y llegaron unos jóvenes, eran unos mormones. Y empezaron, ya los conocía yo, ya había tratado de compartir con ellos, y yo estaba esperando a uno de nuestros líderes, que está aquí, por cierto. Y otra vez el muchacho, oiga, ¿cómo está? Pues yo bien. ¿Y tú, aparte de perdido, cómo estás? Y me dicen, no, pues aquí andamos. Ah, qué bueno. Y empezamos otra vez, ¿verdad? Y llegó ahí el anciano que estaba esperando. Íbamos caminando ya rumbo a mi casa, y este joven me echó la mano así y se me acercó aquí, hermanos, aquí. Y sentí que su lengua me atravesó. Y me dijo, invítame a tu iglesia a predicar. Y ya los que crean, pues que se vengan conmigo. En ese momento, el anciano que venía conmigo y yo, como un coro celestial, le dijimos, aléjate de aquí, Satanás. Peligroso lo que estábamos oyendo. Lo que hace la diferencia en el hombre natural y el espiritual es el Espíritu Santo de Dios. Según 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, que fue uno de los pasajes que el hermano se llevó, que utilizó, nos enseña claramente, hermanos, que el discernimiento espiritual es lo que hace específicamente la diferencia entre un hombre natural, o sea, un incrédulo, y un espiritual. ¿Por qué razón? Porque dice el apóstol Pablo que la vida del cristiano tiene que estar viviendo en las verdades cristianas.
las verdades bíblicas. El hombre que no conoce a Dios, no tiene el Espíritu Santo, no está capacitado para poder discernir las cosas que vienen del cielo. No puede hacerlo. No hay otro medio de poder desarrollar el discernimiento espiritual a menos que el cristiano, el Hijo de Dios, se someta al Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo tome un control de ese corazón y de esa mente. No estoy hablando que si eso no es cristiano, estoy hablando de uno que ha sido nacido de nuevo. Vaya conmigo primero a los Corintios capítulo 2, por favor, hermanos. No quite su dedo de ahí, por favor. Primero a los Corintios capítulo 2. El apóstol Pablo acaba de mencionar allá desde el versículo 9 de las cosas que no han llegado a ojo ni a oído de hombres, sino que han sido preparadas para nosotros. Pero dice el versículo 10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo, ¿qué dice? Lo escudriña, dice, y aún lo profundo de Dios. Vea el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y el versículo 13 reafirma, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y luego mire aquí lo que dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo y solamente lo hace en el hombre y la mujer que conoce a Jesucristo. Tener el discernimiento nos va a ayudar a todos nosotros, como lo dice Isaías en el capítulo 5, versículo 20, cuando habla refiriéndose al pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel llegó en un momento en lo cual ellos estaban diciendo que a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. Entonces ahí hay una confusión total que no debe de estar en el pueblo de Dios. Sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no hacía morada permanente en el corazón de los hombres. Pero ahora sí, tenemos esa gran ventaja. Pero mire, vaya conmigo por favor a Isaías capítulo 5, versículo 20, de manera rapidita. Isaías capítulo 5, versículo 20 dice así, lo leo, dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, es decir, totalmente confundidos en todo, totalmente confundidos. Pero hay una razón por qué la gente está confundida, por qué los cristianos están confundidos, que a veces no saben ni lo que está pasando. No saben, de verdad, hermano, hay muchas cosas que suceden en nuestra vida que a veces hasta perdemos oportunidad de ser de edificación para otros, porque a veces no oímos bien, no ponemos la atención que se merece. Y sabe, todo esto, el discernimiento espiritual, según el apóstol Pablo, allá en Efesios capítulo 5, versículo 18, habla específicamente de un momento especial que los cristianos podemos experimentar, que es la llenura del Espíritu Santo. Una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? No es que uno tome más del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo toma más de uno en el sentido del control. Y cuando eso pasa, entonces está el discernimiento, hermano, de una manera bien activa en la cual podemos tomar decisiones correctas. Pero cuando no hay discernimiento espiritual, nos lleva a muchos problemas. Hay decisiones incorrectas, decisiones en las cuales, hermano, después decimos, ay, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Cuentan la historia de una familia que llegó a la iglesia hace tiempo, un matrimonio con sus 2 hijos, y llegaron y en la puerta de la iglesia, a la entrada, había una fotografía de unos hermanitos que estaban en el servicio militar,
y se armó la guerra y fueron y perdieron la vida. Había como 8, su fotografía ahí. Y todos los hermanos que entraban miraban la fotografía ahí. Y yo, órale. Y llegó esta familia y se quedaron así. Y uno de los hijos le preguntó a su papá: oye, papá, ¿y esos qué? No, son hermanitos que murieron en el servicio. ¿En el de la mañana o el de la tarde? Quiero compartir con ustedes, mis queridos hermanos, 2 resultados cuando discernimos todo. 2 resultados cuando discernimos. Cuando discernimos todo. Ok, número 1. Vaya conmigo otra vez a 1 Tesalonicenses capítulo 5, por favor. Considere siempre el versículo 20. Dice: no menospreciéis las profecías. Cuando dice aquí las profecías, no está hablando de las profecías, hermano, del Antiguo Testamento. No está hablando de ese tipo de profecías. Se está refiriendo específicamente al mensaje de la palabra de Dios, al mensaje predicado. En sí, a la palabra de Dios. Podemos leer con toda confianza: no menospreciéis la palabra de Dios. No menospreciéis el evangelio. Específicamente, 2 resultados cuando discernimos todo. Número 1, se retiene lo bueno. Este es el primer resultado. Dice aquí el versículo 21, examinarlo todo, y luego dice, retened lo malo. Retened, según la palabra, perdón, ay, Señor, perdóname, Señor. Sí, retener, que dice lo bueno. Eso quiere decir que sí están teniendo discernimiento, hermano. Gloria a Dios, ¿ok? La palabra retener es sujetar firmemente y de corazón. Esa es la palabra, retener es el significado. Por lo tanto, entonces, retener lo bueno es retenerlo de una manera firmemente y de todo corazón. Es decir, uno saca el juicio, utiliza el discernimiento, y lo bueno uno lo toma, lo hace suyo de una manera firme. Pero cuando dice examinarlo todo, hermano, esto está incluyendo todo lo que nosotros vemos, miramos, sentimos y oímos. Todo esto, en lo que vemos y oímos. Hoy voy a enfocarme un poco más en lo que oímos. No sé cuántas palabras oímos nosotros en el día. No sé cuántas frases, no sé cuántas palabras entran a nuestro oído. Pero oír tiene el mismo significado de discernir en el sentido espiritual. Por ejemplo, no vamos a estar oyendo nosotros, se cree, ¿verdad? En el pueblo de Dios, no vamos a estar oyendo cosas que no son de edificación. Obviamente que son unas cosas muy claras, como mencionaba nuestro hermano. Por naturaleza el hombre tiene discernimiento, pero eso es, ya sabe lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Pero aquí nosotros estamos, sin menospreciar los demás, pero estamos un poquito más arriba. Estamos un escalón más arriba, en el escalón espiritual, que es lo que Dios nos ha concedido. Y esta palabra examinar, le repito, hermano, tiene el mismo sentido, o es el mismo sentido, de meditar, de mirar de una manera tan clara para poder reaccionar. El mismo Señor Jesucristo, en diferentes porciones del Nuevo Testamento, en los evangelios, Él dice claramente: el que tenga oídos, pero dice para oír, para poner atención, oiga. Entonces, oiga, miramos que el Señor Jesucristo tiene una manera de poder mostrarnos claramente lo que es el discernimiento espiritual. El Señor Jesucristo, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, Él menciona una frase en la cual se está relacionando o pone en evidencia la relación que tiene que haber entre las ovejas y su pastor. Y las ovejas y el pastor se relaciona, hermanos, en cómo habla el pastor,
pero también las ovejas como oyen a su pastor y lo reconocen. No sé si usted miró en una ocasión, salió en el internet, hicieron una prueba y había varias ovejas ahí en un campo, estaban pastando y el pastor estaba ahí, pero el pastor le dio oportunidad a diferentes personas que le hablaran a las ovejas, que les hablaran, y el pastor les dijo, háganle así, hagan este ruido. Y pasaron varias personas y las ovejas como si nada, comiendo, ahí, seguían comiendo. Y ya por fin llegó el pastor y el pastor les habló. Y al momento de que oyeron su voz, luego voltearon. ¿Sabe por qué? Porque discernieron quiénes estaba hablando. Así, esas son las ovejitas. Es lo mismo para nosotros. El discernimiento espiritual nos ayuda, hermano, tanto para discernir quién es el que nos está hablando, es decir, para discernir la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, pero también la voz del enemigo. También la voz del enemigo. Vaya conmigo a Juan 10, por favor. Pasaje muy conocido. Juan 10, versículo 27. Dice así: mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo las conozco. Y luego, ¿qué dice? Y me siguen. Y me siguen. Es decir, ahora nosotros como ovejas del Señor estamos capacitados para oír la voz de Cristo y reconocerla. Según el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 14, 15 y 16 específicamente, dice claramente que el Espíritu Santo de Dios habla a nosotros, habla a nuestro espíritu. Dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu y nos habla. ¿Qué es lo que nos dice? Que somos hijos de Dios. Eso me gusta oír, eso quiero oír de una manera constante. He ahí la importancia de tener el discernimiento. Pero una vez más, el discernimiento espiritual no va a ser ejercitado en el corazón del cristiano por mucho deseo que tiene si menosprecia la palabra de Dios. Al despreciar la palabra de Dios, no estoy diciendo que la rechace, estoy considerando o tratando de decir que no la tome en cuenta, pues. Que no la tome en cuenta. Es un hijo de Dios y en algún momento, quizá una vez al año, lea la Biblia. Pero sabe que ahí está la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios está tomando el control del corazón de ese hermano, su discernimiento va a ir creciendo. Va a ir creciendo y va a estar atento. Por ejemplo, en la música, que es una de las cosas, hermano, que más nos mueve a los cristianos. ¿A poco no? ¿Verdad? Nosotros hace años cantábamos un coro que decía, fuego, 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 lo que... Imagínense, estábamos cantando eso. Pero, ¿qué tengo que poner de atención en la música? No en la música, sino en la letra. La música apela a nuestras emociones. La letra apela a nuestro espíritu. O sea que no a todo podemos decir amén, aleluya. No a todo lo que oímos en cuanto a la música. Tenemos que tener discernimiento para poder aplicar esas palabras de amén, palabras maravillosas, amén, aleluya, pero solamente son para la gloria de Dios. No para los corridos perrones, hermano, imagínense. No. Imagínense ahí un corrido perrón, aleluya, gloria. ¿Cómo va usted a creer? Miren la importancia. Regresa conmigo a Tesalonicenses, por favor. Hago mención otra vez del versículo 20. Acuérdense que los hermanos aquí en Tesalónica habían sido confundidos por los judaizantes. Ellos estaban confundidos en el sentido de que ya estaban viviendo en el día del Señor, que el regreso de Cristo ya había pasado y estaban confundidos. Por eso le escribe el capítulo 4. Y luego aquí ellos estaban ya, hermanitos, pues que pensaron que ya todo había pasado. Y el apóstol Pablo le dice, no menosprecien las profecías, la palabra de Dios. Repito otra vez este versículo, no menosprecies las profecías. Considera la Biblia,
después de esto, al considerar la Biblia, entonces dice examinarlo todo. He ahí la importancia. Quizá usted sepa lo que es el oído. Claro que lo sabe. Pero lo que hay dentro del oído, aparte de la cerilla. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo se compone el oído? Quizá usted lo sepa a la perfección. Quizá usted sepa que el oído está compuesto por 3 partes. El oído externo, donde se encuentra el oído externo, donde se encuentra el pabellón auricular, que es la oreja. Ay, perdón. Discerní como que se me cayeron los lentes. Que es el pabellón articular y el conducto auditivo, es decir, la oreja, el cartílago. Este es, hermano, el oído externo por donde pasa el sonido. Está la segunda parte, que es el oído medio. El oído medio es donde está el tímpano. Y hay una especie de huesillos donde está el yunque, estribo y martillo. Aunque no trabaje en construcción o carpintero, usted tiene un martillo. ¿Ok? Entonces, cuando el sonido llega al tímpano, el tímpano vibra o baila. En términos médicos dicen que baila, y ese baile, ese movimiento manda unas sondas que son sondas eléctricas o ondas. Es que las ondas, ya saben. Unas ondas eléctricas que llegan al oído interno, es decir, a lo profundo del oído interno, donde se encuentran los conductos semicirculares, el nervio vestibular, nervio auditivo y cóclea. La cóclea tiene un líquido por dentro, en la parte de arriba y en la parte de abajo, que cuando llegan esas sondas, nomás quería ver si lo estaba clachando, hermano. Cuando llegan ahí, entonces el oído interno empieza a vibrar, hermano, y esos sonidos, voy a decir sonidos mejor, hermano, ya. Y esos sonidos, hermano, empiezan a mandar esas señales nerviosas o eléctricas que llegan, hermano, a convertirse cuando llegan al cerebro y dan un sonido que hace que nosotros oigamos y entendamos lo que estamos hablando. Quizá usted sepa todo eso, y gloria a Dios, pero no es suficiente. Porque si sabe todo eso, pero no sabe discernir en cuanto a lo espiritual, no vamos a entender ni papa. He ahí la importancia de considerar la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios me dice a mí que el Espíritu Santo es mi ayudador para poder discernir, hermano, yo quiero eso. Yo quiero eso. David, allá en el Salmo 119, que se cree que David escribió el Salmo 119, en el versículo 66, él hace una petición a Dios. Y una petición que creo, mis queridos hermanos, que tiene que estar en primer lugar diariamente en toda nuestra vida espiritual. Vaya conmigo, por favor, hermanos, al Salmo 119, versículo 66, por favor. Salmo 119, versículo 66, dice así: enséñame, ¿qué dice? Buen sentido y qué, y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Pero dice enséñame. ¿Sabe lo que significa esto? Estamos hablando del rey David, de un hombre que dio muchas victorias al pueblo de Israel. Pero lo que estamos viendo aquí es la humildad de un hombre que estaba pidiendo, hermano, sabiduría, entendimiento, en otras palabras, discernimiento. Nuestro hermano también mencionó allá a lo de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Mire, hay algo bien maravilloso ahí, que por esto no voy a demandar al hermano porque no lo mencionó. Vaya conmigo a Primera de Reyes 3, por favor. Primera de Reyes 3. Bien, y maravilloso esto. Primera de Reyes 3, versículo 9.
Dice, acuérdese de la petición que había estado, ¿verdad? Que había dicho. Luego dice, da pues a tu siervo corazón que dice entendido. ¿Para qué? Para juzgar a tu pueblo, o sea, para dirigir a tu pueblo, para que vaya bien las cosas en tu pueblo. Y para discernir entre qué, entre lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón, considerado el hombre más sabio que ha existido, también estaba pidiendo, hermano, discernimiento, porque es de suma importancia. Nosotros estamos expuestos, hermano, a estar oyendo muchísimas cosas en la vida diaria, pero en la vida espiritual nosotros necesitamos, el pueblo de Dios necesita despertar en el sentido de la aplicación del discernimiento. De verdad, es algo que verdaderamente nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida. Yo le decía al principio que a veces hasta perdemos oportunidades de ser de edificación para otros hermanos. De verdad. Quizá llegue un hermano necesitado y se le acerque y le diga, hermano, ¿cómo estás, hermano? Oh, hermano, estoy pasando por un momento muy difícil. Pues no le des por ahí, hermano, dale por otro lado. ¿Me entiende lo que digo? Totalmente, hermano, despistado. No sabe ni lo que está hablando y pierde la oportunidad de ser de edificación para ese hermano. Puede pasar otra que está ahí, llega, ¿y cómo estás? Oh, pues mire, me enteré que la hermana Rosa Ramos pues está muy delicada y pues necesita. ¿Cómo? No, pues dígale que vaya a la Walmart, ahí puede comprar el ramo de rosas. La hermana se llama Rosa Ramos y esta entendió que quería un ramo de rosas. Discernimiento, se pierde ahí la oportunidad de poder ser de edificación. Por eso, hermano, solamente, mire, lo mínimo que podemos hacer nosotros, lo mínimo. Cuando nosotros oímos que un hermano o una hermana llega con nosotros y nos dice, ¿puede orar por mí, por favor? Mire, y decirle al hermano o la hermana, oh, está bien, hermanito, hermano, sí está bien, ahí vamos a orar, después oramos. No, lo mínimo, hermano, es en caliente. Vamos a orar ahorita, hermano. De una vez venga, se vamos a orar. Aunque así ya vaya usted con el burrito, va a darle la mordida. No, déjelo, hermano. Y vamos a orar, hermano. ¿Por qué? Porque está teniendo discernimiento que hay una necesidad. Una necesidad. Entonces Dios nos manda a que tengamos, hermano, esa actitud de ser de edificación para otros, pero sobre todo para darle la gloria a Dios. Hay que poner atención en todo lo que nosotros oímos. Las alabanzas. Las alabanzas nos ayudan a mirar también, hermano, qué importante es decir amén, aleluya, a las palabras que adoramos, las palabras que oímos. No a todo podemos decir amén. No a todo tenemos que estar diciendo amén, aleluya. No a todo. Para que se oiga la voz. Ay, el hermanito bien espiritual. Ya dijo amén, aleluya. Y ya contagia a los demás y todos amén, aleluya. No. Hace tiempo nosotros en estos tiempos de frío teníamos la costumbre de llevar a la iglesia. Unas hermanitas se encargaban de llevar atole calientito, hermano. Chocolate y pancito dietético, todo lo llevaban ahí. Pero había una hermanita ahí que pues se veía bien espiritual. Y un día la hermanita que se le encargó que llevara el atole, el chocolate, llegó ahí conmigo. Llegó un poquito retrasadita antes de comenzar el servicio, ¿verdad? Desde luego, pero me dijo, pastor, perdóneme, pastor. Pastor, por favor, perdóneme, pastor. ¿Qué cosa? Cálmese, hombre, ¿qué pasó? Pastor, perdóneme. Mire, en un enfrenón se me cayó todo el chocolate, pastor. Y atrás, la hermanita, aleluya, gloria a Dios. No va a haber chocolate ahora, hermano. No, hermano.
En lugar de preguntar, ¿está bien, hermanita? No, se preocupó por el chocolate. Hermano, la Biblia dice que nuestros oídos, hermano, es una puerta abierta a todo. Así como oímos conversaciones con hermanos, oímos conversaciones también de incrédulos. Y según la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, dice claramente, dice, no erréis. No erréis, no te equivoques, no te confundas, tienes que poner atención, tienes que escoger a tus amistades, no erréis. Las malas conversaciones que dice corrompen las buenas costumbres, corrompen las buenas costumbres. En este pasaje, el contexto en Tesalonicenses, regrese por favor, el apóstol Pablo había recibido la información de que los hermanos de Tesalónica estaban muy preocupados y confundidos porque según creían, les habían enseñado a los judaizantes que la resurrección ya había pasado. Y unos no creían en la resurrección. Lo miramos, capítulo 5, versículo 12. Ve ahí rápidamente el versículo 12. Dice en 1 Corintios 15, 12, dice, 1 Corintios 15, 12, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre qué dice? Entre vosotros, o sea, entre ustedes, dice que no hay resurrección de muertos, o sea, había una confusión tremenda. Y otra vez, voy al versículo 20, apelo al versículo 20. No menospreciéis las profecías. Retened lo bueno. Pero retener lo bueno es un resultado de algo. Retener lo bueno, hermano, no va a ser automático. Es el resultado de algo cuando se tiene discernimiento. Solamente con el discernimiento podemos saber cuál es lo verdadero y cuál es la mentira. Entonces, cuando obtenemos la verdad, entonces retenerla, hacerla nuestra con todo nuestro corazón. Pero no va a pasar a menos de que haya un sometimiento al Espíritu Santo. Quizá diga usted, bueno, pues ya tenemos, según Romanos capítulo 12, ya tenemos nosotros el don del discernimiento, ¿verdad? Dios nos los ha dado con el paquete completo de la salvación. Ya lo tenemos. Dios es bueno y lo ha hecho, ¿verdad? Sí lo tenemos. Pero necesitamos desarrollarlo. Necesitamos desarrollarlo. Quizá diga, pero yo quiero conocer la voluntad de Dios. ¿Sabe cómo se va a conocer la voluntad de Dios? Solamente metiéndose a las Escrituras, y de esa manera el Espíritu Santo da el discernimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? O sea que hay un principio que se tiene que tomar. Según el apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice claramente, dice que es necesario que el pueblo de Dios tenga, hermano, un cambio de mente. Un cambio de mente, un cambio de entendimiento, que sus pensamientos puedan estar enfocados en la palabra de Dios para que pueda haber un discernimiento espiritual. Dice, no os conforméis a este mundo. Dice, no os conforméis a este mundo, a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de vuestro entendimiento. O renovaos de vuestro entendimiento. Es decir, cambia. Ya tienes 543 años de cristiano, cambia ya. Ya es tiempo de que cambies. Ahora, para abstenerse de todo mal. Para abstenerse de todo mal. Ve al versículo 22, por favor. Versículo 22. Dice, absteneos de toda especie, ¿de qué dice? De mal, de toda especie de mal. Esta es la segunda parte, o el segundo resultado. Se va a llevar a cabo, hermano, estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo perdido, en un mundo en el cual la maldad, hermanos, está tomando más fuerza, más posesión en este mundo, sobre todo, bueno, en todos, pero lo podemos mirar en la juventud.
Lo podemos mirar cómo el mundo se está tragando a los jóvenes. Pero es necesario tener el discernimiento para, hey, no, esto no me conviene. Esto no me conviene. Pero esto sí, y voy a hacer esto. Voy a hacer lo bueno. Lo malo no me conviene, va a perjudicar mi vida espiritual, mi testimonio, va a perjudicar a mi familia, y empieza uno a mirar las desgracias que producen las malas decisiones. Esta palabra, la palabra abstenerse, tiene que ver en un sentido bien estricto. Solamente la definición en el original dice claramente, dice guardarse de. Guardarse de. Otra definición es alejarse de, correr de. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, aléjate ¿qué? Huye de las pasiones juveniles, aléjate de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque no te convienen. Toda especie, mire lo que dice aquí. Dice, de toda especie de mal. Lo que significa, primero tenemos que entender qué es el mal. ¿Qué es el mal? No es el cacos, hermano, lo malo. No, aquí está hablando poneros, que quiere decir, hermano, que todo el mal que causa dolor al corazón. ¿Ve? O sea, una persona que no conoce a Cristo puede causar un mal y se deleita en el mal y no siente nada. No siente nada. Quizá diga, no, pero hay malos que también disfrutan en su maldad. Sí, pero dentro de sí no siente nada porque sabe que está haciendo mal. Su conciencia lo está acusando. Según Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, lo acusa de que hizo algo mal. Pero el cristiano, hermanos, no estamos en esa posición. Nosotros no podemos pensar en hacer mal y mucho menos abrazarlo. No, al contrario, hermano, alejarnos. Ahí estábamos. Hermano, ahí estábamos en el mal. A mí no me importó nada en aquellos años. No quiero decir cuántos, pero ya pasó unas lluvias. Hermano, con los compañeros, los amigos pues de ahí de calle, no nos costaba nada hacer un hoyo y ponerle un papel o algo, porque sabíamos que por ahí iba a pasar la señora del pan, con el chanahuicle, no sé cómo se llama, el que pone aquí, con el pan. Y ahí va la señora, doña Concha, hasta tenía nombre de pan. Y pasó la señora y cayó en el pozo, hermano. No sentíamos nada. ¿Sabe por qué? Porque íbamos a comer pan gratis, aunque con tierra, pero no lo comíamos. No, pero hoy no. Hoy todo ha cambiado. Hoy estamos para agradar a Dios, a Cristo como nuestro Rey y soberano, hermanos. Hoy nuestra vida está para decirle al Señor Jesucristo con nuestros hechos y con todo lo que entra en nuestro corazón, por nuestros oídos, obviamente, decirle, Señor Jesús, te amamos y te adoramos, Señor. Te adoramos. Todo lo que parezca mal, lo tenemos que rechazar. Aunque aparentemente suene como bueno, no, lo tenemos que rechazar. Alguien dijo, oiga, venga, ¿usted es cristiano? Y yo le dije, sí. Dice, mire, venga, yo le voy a enseñar algo maravilloso. Le digo, oh, sí, ¿qué? Yo dije, ¿me va a hablar de Cristo? No, mire, yo le voy a enseñar al Dios que se formó en 3 tiempos. Imagínense nomás. Jovencitas, hablando de eso, yo le voy a presentar al Dios que se formó en 3 tiempos. No, y luego las antenas parabólicas espirituales, hermano. No, esto es de Satanás. Esto no es de Dios. Es como cuando me hablan los testigos de Jehová, los falsos testigos de Jehová. Porque aquí no hay ni uno, ¿verdad? Cuando dicen, hermano, que Jesucristo fue creado. Solamente oír eso, hermano, causa, hermano, una especie como de tormento interno.
de que mi Salvador, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que llegó a la cruz para pagar todos mis pecados, diciendo que fue creado, si fuera creado entonces no hubiera sido útil para salvar mi alma. O los mormones cuando llegan y dicen, mire, el diablo es hermano de Jesús. Y se llevan bien porque estaban juntos en el cielo. ¿Se imagina? Entra por aquí. Pero si ha puesto a un lado la palabra de Dios, entonces ¿qué va a decir? Aleluya. Amén. Y en eso le cae un rayo, hermano. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 21, por favor. Mire lo que dice aquí, 3:21. Primero habla de aquellos, ¿verdad?, que hacen lo malo porque aborrecen la luz. Pero el versículo 21 dice, mas el que practica, ¿qué dice? Hay una sola manera de practicar la verdad. No vaya a pensar que solamente porque se conoce a Jesucristo, entonces la persona ya va a poder practicar la verdad. Eso es cierto. Y podemos practicar la verdad. Pero cuando hay discernimiento, hay más oportunidad de practicar la verdad. Y mire, ¿qué significa eso? Dice, mas el que practica la verdad, que dice, viene a la luz. Es decir, comunión. La comunión con Dios. Y dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es decir, nosotros, todos nosotros, obviamente, hermano, no sabemos, cada quien tenga su nivel de consagración a Dios. No sabemos. No sabemos cuántos de nosotros, cuánto tiempo pasamos en la palabra de Dios, examinando la palabra de Dios, mirando lo que Dios, oyendo Dios. Acuérdense, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, oímos la voz de Dios. Y cuando nosotros oramos, nosotros hablamos a Dios. ¿Por qué el pueblo de Dios no entiende? Y es triste, nuestro hermano Munguía lo mencionó de esa manera también, hermano. Hay tristeza, de verdad. La mayoría de los... vi un reportaje, apenas le entrevistaron a un senador de la Ciudad de México que tenía que hacer una votación importantísima por los problemas que están ahorita, las broncas que los problemas que tienen pues allá ahorita. Y lo entrevistaron, oiga, ¿y usted? ¿Cómo es que usted, su nombre está ahí, que votó usted, pero usted no estaba aquí? ¿Cómo es? Oh, no, es que, pues yo no sé quién lo hizo. ¿Dónde estaba? Oh, pues no les tengo que decir, no les tengo que decir. O sea que lo que miro yo, cuando lo vi, yo lo vi antier, entonces yo dije, órale, este hombre tenía su responsabilidad. Este hombre, su voto es importantísimo. Tenía que haber estado ahí. Pero dice, no vine. Yo no sé quién puso ahí mi nombre, pero yo no vine. Mire, hermano, pensando de esa manera, ¿cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios? ¿Sabe? Lo primero, obviamente, adorar a Dios. Según la Biblia, Efesios capítulo 1, nos enseña claramente, hermano, de que Dios nos salvó para su gloria, ¿verdad? Entonces, número uno para nosotros es darle la gloria a Dios en todo sentido, pero también en todo tiempo. En todo tiempo. Y viera qué triste entonces, haciendo esa misma ilustración, hermano, cuando a veces no llegan los hermanos a la iglesia. ¿Qué, hermano? No, pues por X causa, ¿verdad? Pero la responsabilidad es la iglesia y vamos a oír la palabra de Dios. No solamente al pastor gritón, pelón, no, sino que vamos, hermano, a oír la palabra de Dios. ¿Qué nos dice de la palabra de Dios? Y no solamente en la iglesia con nosotros, en todas las iglesias. Vamos con una prioridad, mirar, oír la palabra de Dios, que es lo más importante para nosotros como hijos de Dios. Hermano, no todo lo que nosotros oímos, hermano, es bueno. No todo. Y cuando usted esté cantando una alabanza, hermano, y si usted nota que en las palabras está mal escrito, no lo deje pasar. O sea que no llegue nada más, estos hermanos que no saben escribir esto, ¿no? Vaya con el hermanito, el encargado, ¿verdad? Y no lo vaya a acabar de referir, solamente vaya y dígale, hermanito, mire, parece que hay
hay que hacer una corrección ahí, porque eso es importante. Es importante porque lo que dice ahí lo estamos cantando y entra a nuestros oídos. Entonces tiene que haber una corrección. Termino con esto. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 97, versículo 10. Salmo 97. Salmo 97, versículo 10. Mire, esta es la motivación para mi corazón. Dice el versículo 10. Los que amáis a Jehová, ¿qué dice? Aborreced el mal. ¿Por qué? Hay punto y coma. ¿Por qué? Ahora nos va a explicar por qué. Dice, Él guarda las almas de sus santos de mano de los impíos nos libra. Dos cosas. Dos cosas. Es decir, si yo amo a Dios con todo mi corazón, tengo que dejar que el Espíritu Santo de Dios me guíe para poder demostrarle a Dios con todo mi corazón que lo amo, con todo mi corazón, sabiendo que Él hace por mí estas cosas para poder agradecerle con todo mi corazón. Y hermano, mucho cuidado con todo lo que nosotros oímos, hermano. Acuérdese, no a todo hay que decir amén, hermanos. Padre Santo, damos gracias, Dios, en este momento. Gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos, Padre, que no nos confiemos, que no estemos nada más ahí, Señor, oyendo cosas que no nos conviene. Ayúdanos, Señor, a oír solamente las cosas que son de tu agrado, las cosas, Señor, que son de edificación para tu pueblo. Por favor, Señor, gracias. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios los bendiga, hermanos.